Listo, bueno. Eh, Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiero agradecer por tu asistencia a esta entrevista el día de hoy. Mi nombre es Samantha, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica Indoamérica. En nombre de la institución, quiero brindarte un gran agradecimiento por participar en esta investigación que es sumamente importante para nuestra institución. De igual manera, esta investigación consiste en recopilar información sociocultural acerca del aprendizaje en niños y niñas de la ciudad de Quito relacionadas a la lectoescritura. ¿Sí? ¿Ya? Antes de continuar, quisiera, bueno, es necesario que conozcas que toda la información que se brinda durante la entrevista, en caso de que se presenten los nombres tuyos o los de tus hijos, toda la información será completamente anónima y estas no se presentarán ni se expondrán en un medio digital o físico de ninguna manera. ¿Sí? ¿Ya? Eh, Quisiera saber si tú me brindas tu consentimiento para ser entrevistada y de igual manera para ser grabada. Sí. Gracias, Marcela. Bueno, a partir de este momento, ten la libertad de poder responder con absoluta sinceridad y honestidad a las preguntas de la entrevista, igualmente resaltando que la información que me brindas será completamente anónima. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Para empezar, vamos con el indicador número 1 que requiere lo que es la familia. Quisiera saber con cuántas personas tú vives en este momento en tu hogar. Con dos. ¿Quién es nomás? Mi pareja y mi hijo. Ah, ya, entonces son tres, exactamente. Ajá. Sí. Ya, ¿cuál es el nivel de instrucción tuya? De bachillerato. Ya, tal vez te hubiera gustado seguir la universidad. Estoy estudiando Ah, ya, ¿qué carrera estudias? contabilidad. ¿En qué universidad? Estoy en un instituto, el Instituto de Hilo. Ah, ya, claro, sí, sí, sí me ubico. Ya, ¿cuántos años tiene tu pequeño? ¿Es niño o niña? Es niño, tiene 6 años. Ya, listo. Ahorita él se encuentra en lo que es el inicial, 2 creo que es. No, está en primero. Ah, en primero de básica. Ujú. Listo. ¿Cómo es el trato con su maestra? ¿Cómo se han estado brindando las clases en este periodo de pandemia? Bueno, es complicado porque como es pequeño, no se adapta a lo que es estar sentado recibiendo clases, entonces juega, se mueve, no pone atención. Ujú. Le cuesta trabajo concentrarse. Claro, es que es pequeño, me comentas que tiene 6 años. Sí. Claro, comprendo. En este momento también vamos a dar paso ya al indicador número 2, que ya es un poquito el contexto económico familiar. Dentro de este, se requiere la información acerca de la presencia o ausencia de factores laborales, en este caso si tienes alguna insatisfacción económica. Ya. La pregunta dice, ¿quién o quiénes de su familia trabajan fuera de casa? ¿Durante cuántas horas al día aproximadamente están fuera de casa? En tu caso, ¿quién? Cuéntame, ¿tú trabajas o es tu pareja? Los dos. A los dos. ¿Y sus horarios cómo son? Yo trabajo los fines de semana. Entro a las 7 y salgo tipo 5, de 5 a 7 de la noche. Y él trabaja a veces o sea, son de lunes a viernes, casi siempre es fijo. A veces trabaja sábado, domingo y sale a las 5 de la mañana y regresa tal vez a las 8 de la noche. Ya. Y en ocasiones cuando tú sales a trabajar los días sábados, tú me comentas que también hay ocasiones en las que él también le toca trabajar los sábados. ¿Quién se queda Claro, a a cargo veces. de tu pequeño? Él los fines de semana se queda con el papá. Ay, ya. Ujú. Listo. Con respecto a las necesidades básicas de educación, salud, alimentación, vivienda, vestimenta,
¿Todas han sido cubiertas con la economía que ingresa a tu hogar? Sí, Ya, todas. No hay ninguna por ahí, algo restante. Todo está no, cubierto. sí. Ah, ya, perfecto. Listo. El siguiente indicador nos indica el contexto social y cultural familiar. En esta parte son las necesidades comunicativas familiares, las costumbres y los hábitos de crianza. La pregunta dice, ¿cuándo tu hijo, bueno, perdón, cuándo su hijo empezó a decir sus primeras palabras? ¿Usted le repetía otras palabras y lo motivaba a hablar? ¿Y recuerdas cuál fue la primera palabra que tu hijo dijo? Sí, o sea, él decía agua, era la primera palabra que por lo regular siempre decía. Ah, ya. ¿Y tú le motivabas a que repitiera más palabras o la misma? Sí, no, sí le enseñaba más palabras. Ya. Tal vez recuerdas a la edad de que tu pequeño tenía 2 o 3 años, tenía tal vez la costumbre de jugar hablando con sus muñecos o juguetes. No, no hacía eso. ¿Qué hacía en esas situaciones, en cambio, cuando estaba con sus muñequitos? Los movía, siempre jugaba con carritos. Entonces Ah, así jugaba con los carritos, pero no, de ahí no hacía más. ya. Igualmente, en esta edad de 2 y 3 años, tal vez tú le contabas historias o le avisaban sobre los sucesos que había experimentado durante el día, tal vez. Sí, a veces. Claro. Tal vez tu pequeño también trataba de responderte. Claro, a veces como que trataba de conversar y eso. Ya, y cuando el pequeño ya te respondía a veces, ¿tú le seguías motivando a que te siga hablando, tal vez? Sí, bueno, es que cuando era pequeño era muy calladito, entonces sí era complicado que trate de hablar, pero sí trataba de hablar con él o de que me trate de decir algo. Mm, ya. Él pasaba entre esta edad de los 3 y 4 años contigo, ¿correcto? Sí, o sea, él estaba primero estaba en la guardería, después estaba en inicial uno, inicial 2, ahí iba en la mañana y después pasaba conmigo. Ya, y tal vez él te contaba cosas que sucedía cuando iba a la guardería o en el inicial 1 y 2. Sí, que jugaba y eso, pero él era muy callado, o sea, tenía problemas en la escuela porque no era muy social y eso, entonces no es que hablaba mucho, solo que iba, que jugaba, yo le decía lo que hacía, preguntaba cómo le fue, pero no me decía más. Ya. Con respecto a la disciplina de tu hijo, ¿cuál era la costumbre en caso de que él se portara mal? Eh, bueno, él cuando era pequeño realmente era tranquilo. Sí, a veces tal vez cuando hacía algo, lo hablaba, lo regañaba, pero de ahí era tranquilo. Ahora ya es más Mm, inquieto y todo, pero a esa edad era muy tranquilo. ya. Y bueno, ¿qué hacía él cuando tú le regañabas a esta edad? Cuando me dices que era tímido y calladito. Solo agachaba la cabecita o se ponía triste y ya. Ah, ya, claro, comprendo. Vamos a dar paso al indicador 4, que es ya un poquito el contexto comunicativo verbal y no verbal. La pregunta dice si tú en algún momento o algún miembro de la familia han tenido la costumbre de leerle cuentos o historias a tu pequeño. Sí le he leído. Ahora ya no, pero antes sí le leía porque él me sabía decir que le lea en las noches. ¿Y qué tipo de cuentos le gustaba? ¿O qué historias? Le sabía leer un cuento, unos cuentos grandes, y ahí había cuentos de la selva o así. ¿Desde qué edad le comenzaste a contar cuentos del pequeño? A los 3 años ha de haber sido. ¿Y le leías todas las noches? ¿Era la costumbre o solo eran algunos días de la semana? No, algunos días de la semana nomás.
Ya, y cuando ya le dejaron de ir leyendo cuentos, él tal vez se motivó a continuar leyéndolos por sí solo. No, Ya. Aquí dice, ¿cuánto tiempo su hijo le escuchaba la lectura del cuento? ¿Se concentraba solo con su voz o también le miraba los dibujos de los cuentos? era con los dibujitos de los cuentos. Les sabía indicar mientras les leía. Y cuando tú le leías, tal vez hacías los cambios de tono de voz que suele ser de que Caperucita y suelen hacer la voz un poquito más fina. Y cuando dice y el lobo y hacen una voz más gruesa. Tal vez tú le contabas de esta manera. No. Ah, ya era continuo. Ujú. Mm, pero tú me comentaste también que, bueno, sí te pedía que le siguieras contando cuentos por las noches, ¿correcto? Ujú, sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, vamos al indicador número 5, que ya es el contexto sociofamiliar académico. La pregunta dice, en el momento que el niño empezó a escribir en sus primeros años de educación básica, ¿quién le ayudaba a realizar las tareas de escritura en la casa? Yo, o sea, este año es recién ha comenzado a lo que es escribir el nombre Él y, ya sabe, ajá, sí, el dime. nombre ya sabe escribir. De ahí está aprendiendo mame, mi, mamú y así. Pero bueno, el nombre ya sabe escribir, pero le enseñaron este año, recién este año que entró a primero. Antes de eso no, todavía no le habían enseñado nada. Y este año he estado yo, como es virtual. Claro. Y entonces, bueno, el pequeño todavía no sabe leer, ¿correcto? No, recién están aprendiendo. Es más, hoy recién les dieron una clase del fonema y Ah, todo para tratar de guiarlo. ya. Y con respecto a esto, tal vez ha surgido alguna motivación en tu pequeño para continuar leyendo. No, bueno, hoy fue la primera clase y no es que presentó alguna motivación para continuar leyendo, porque como la clase en sí no le llama mucho la atención, entonces Ah, ujú, no es que claro. muestre un interés. Ya. La siguiente pregunta dice, mientras el niño está en la casa, entre mirar televisión, estar en internet o leer un libro, bueno, leer un libro como tú me comentas todavía no lee, pero ¿qué crees que tu hijo prefiere y por qué? Ver televisión, Porque, porque él dice que se entretiene, sabe querer ver televisión, los dibujitos, ya, tal vez tú le permites el manejo de algún aparato tecnológico a él el celular. y si lo sabe manejar. Sí, o sea, para ver videos. Ya. Ujú. Como tú me comentabas, tu pequeño ya estaba aprendiendo a escribir su nombre. Tal vez Sí, ahí en tu casa eres tú la que le corrige al momento de que escribe mal tal vez alguna letra. claro, sí, porque él en cada tarea que entrega tiene que escribir su nombre. Bueno, el nombre casi, bueno, por lo regular sí lo escribe ya bien, como es algo que hace a diario, entonces ya lo hace de mejor manera correcta. Pero cuando tiene algún error, sí se lo corrijo. Ah, ya. Entonces tiene algunos otros escritos también aparte de su nombre. El nombre, y claro, lo que cuando les enseñan, por ejemplo, les hace dictado, mi, pero por separado, pero, pero solo el Solo ma, las el siglas. mi, pero todavía no, ajá, no palabras. Ah, ya, comprendo. Tal vez en tu hogar o a veces cuando van de visita donde tal vez tus abuelitos le motivan al pequeño a seguir leyendo o escribiendo. Ah, dibuja nomás. A veces le dan para que Mm, dibuje, pinte.
Ah, ya, entonces prefiere más el dibujo. Ajá, de Y, ahí que es escribir, no mucho. ya, ¿y ustedes le motivan en el dibujo en este caso? Sí, sí, ¿Cómo es porque la incluso tiene motivación? que hacer, es que él tiene que hacer igual deberes, tiene que dibujar. Entonces, por lo regular, siempre se le dice que dibuje, o a veces él mismo pide que quiere que le dibujen algo y sabe recortar y jugar con eso. Entonces, él solito sabe igual querer dibujar. Eso sí, le gusta. Ya, perfecto. Bueno, vamos a dar paso a lo que es el indicador número 6. Este ya es el contexto social, cultural y escolar. La pregunta dice si tú crees que tu hijo le gustan los textos, libros o cuentos que le envían a leer en la escuela. En el momento me imagino que no, y también me habías comentado que no se sentía atraído tampoco por Ujú, continuar leyendo. sí, Mm, Bueno, justamente, bueno, hay algunas preguntas en este indicador. ¿Puedes tú inferir tal vez la respuesta de tu hijo imagino en unos meses, de cómo se vaya desarrollando después de haber aprendido a leer y a escribir? En este caso, la pregunta dice si crees que tu hijo disfrutará leer en público, por ejemplo, delante de sus compañeros o de la clase de su profesor, no, no creo que disfrute leer frente a sus Ya, compañeros. porque todavía es un poquito tímido. Ajá, es muy tímido, entonces sí creo que fuera incómodo para él. Y, por ejemplo, cuando hay las clases virtuales, tal vez él participa. Sí, sí, sí participa. Virtualmente sí participa, pero virtualmente. Cuando era presencial, era muy callado. Hasta los últimos años que estuvo 3 años, 2 años en inicial y un año en guardería, era muy tímido. Entonces sí le costaba participar o actuar, pero virtualmente sí, pero supongo que por lo que es virtual. Claro, así es, no tiene contacto físico. Claro. Listo. La siguiente pregunta es si tú crees que tu hijo aprende fácilmente las palabras que le enseñan. Por ejemplo, tú me decías las sílabas mami, mi, momo. Igualmente cuando le escucha repetir a la maestra. Sí, sí las aprende con facilidad. Y, por ejemplo, ¿en algún momento se ha nombrado alguna palabra que tal vez él desconozca? Si se ha Por nombrado alguna ejemplo, te he palabra dicho, que él desconozca. ajá, por ejemplo, digamos que por ahí hay una palabra un tanto difícil para él que todavía no está en su contexto. Todavía no la aprende. Tal vez ha preguntado el significado de esta palabra. Sí, siempre pregunta. Cuando no conoce el significado de algo, siempre pregunta qué es, por qué dicen eso, qué significa. Ya, perfecto. La siguiente pregunta dice si a tu hijo le gusta participar en eventos escolares como personaje de teatro, lectura, textos o escritura cuentos. Bueno, creo que es un poquito redundante la pregunta porque ya me habías comentado que por su personalidad un poquito tímida no le gusta, pero tal Ujú. vez en algún momento crees que le comience a gustar, tal vez. Claro, claro, tal vez cuando ya retome nuevamente clases. Ahora que ya está un poquito, igual un poco más grande, ya pasó un año recibiendo clases virtuales, tal vez puede ser que le llame la atención ya interactuar de nuevo con sus compañeros. Claro, así es. Bueno, vamos a dar paso a lo que es el indicador número 7. En este ya dice el contexto cultural tecnológico dentro de casa. Dice la pregunta, ¿qué tipo de equipos tecnológicos utiliza su hijo para hacer las tareas escolares normalmente? El celular, el celular utiliza. Ya. ¿Y él solito ya sabe entrar a las clases o tú le das ya solo Ya para sabe que entrar. ingrese? No, ya sabe entrar ya a clases. Ya. Igualmente, ¿este equipo es de uso exclusivo solo para él o hay veces que tiene que compartirlo? El celular es tuyo. No, el celular es mío. Ya, listo.
La siguiente pregunta dice si tú piensas que tu hijo tiene facilidad de uso y le gusta el equipo tecnológico para realizar las tareas escolares. No sé si en el primer grado les hagan realizar actividades en línea. Cuenta. Sí, sí les mandan algún link para que hagan sumas o unan las sílabas, reconozcan objetos. Eso sí le gusta. Cuando les mandan en el celular, sí le gusta hacer eso. Ya. Tal vez tu hijo tiene algún otro interés en la tecnología, en este caso tu teléfono, para realizar alguna otra actividad, ya sea leer, jugar. No, lo que le gusta es eso, las actividades que le mandan en la escuela sí le gusta, las sumas y eso, pero en las páginas que les mandan ellos, porque como son como juegos. Ya. Previamente tú me habías comentado un poquito de que tu hijo en la actualidad pues como que no siente tanta motivación por la lectura. ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, supongo que, bueno, ahora recién está aprendiendo y las letras, los sonidos, pero como es virtual, no es que se interesa por nada, no, la clase les hacen ver videos, todo, pero no le interesa. Entonces, realmente no es que no quiere saber nada del tema. Los deberes ya de por sí le molesta hacer, porque la profesora igual ya les hace hacer en clases, entonces no quiere estar ahí, no quiere estar sentado, no quiere poner atención, entonces supongo que es, no sé, ahora por lo que estamos pasando, tal vez la situación. Claro, así es. Bueno, tal vez tú crees que si tu hijo tuviera una aplicación dentro de tu celular que le permite mejorar lo que es su lectura y su escritura, ¿tendría mayor motivación para leer? Sí, claro, porque es algo que a él le llama la atención. Y como por lo general se utiliza el celular y todo, y por ejemplo en la escuela cuando les mandan esas actividades, como son como juegos, le llama la atención. Entonces pienso que si habría una aplicación de ese tipo, sí le llamaría la atención, fuera de su interés. Ya. La última pregunta dice si estarías dispuesta a participar en un proceso de aprendizaje de lectura y escritura de tu hijo mediante una aplicación en tu equipo tecnológico. Me Sí, comentabas que sí, por lo que le llama la atención. Bueno, claro. bueno, esa es la última pregunta que yo tengo para ti. Quería comentarte un poquito acerca de un proyecto que realizamos en la universidad. Es una aplicación llamada TT App. Esta aplicación tiene el objetivo para los niños que tienen problemas de lectoescritura. Hay pequeños que suelen confundir las letras P y Q, M y N, a veces la E con el 3, este tipo de problemas. Entonces, esta aplicación por medio de tipo juegos, como tú me comentabas, como la maestra le mandaba unir las sílabas y en este tipo de cosas, es lo que la aplicación también contiene para que puedan los niños mejorar poco a poco lo que es su ortografía, su lectura y su escritura. ¿Sí? Ya. Y bueno, Marcela, yo quería agradecerte por responder sinceramente con todas las preguntas que te realicé. Cuéntame, tal vez tú tienes alguna. No, no, muchas gracias.